Primero que nada, déjame decirte que, desde que tengo memoria, mi hermano menor Kyle ha sido para mí una fuente constante de resentimiento. No importa cuántos años pasen, él siempre ha sido una causa de molestia en mi vida. Actualmente yo tengo 33 años y él 30, pero de verdad odio a este tipo. Y no es la típica rivalidad entre hermanos. Siento que tengo razones muy válidas para sentirme así. Permíteme darte un poco de contexto para que lo entiendas mejor. Nuestros padres criaron a Kyle como si fuera el niño de oro, el que nunca podía hacer nada mal. Claramente era su favorito, y eso me dolía. Yo solo era el extra, el que aceptaban pero en el que nunca ponían atención. No había nada que yo lograra que fuera suficiente para ellos. En cambio, Kyle, con el mínimo esfuerzo a veces, incluso menos que eso, recibía elogios como si hubiera resuelto el hambre mundial. Entiendo que algunos padres pueden tener favoritos, pero lo de ellos con Kyle era puro idolatría. No una simple preferencia. Para empeorar las cosas, nuestra familia es tradicional. Y la idea de tener un hijo varón es casi como si fuera un miembro de la realeza. Inmigrantes de otra cultura donde los chicos son más importantes, sin importar sus logros reales. Si Kyle hacía algo mal, mis padres lo minimizaban, diciendo que simplemente se estaba expresando. Podía haber incendiado la casa y no hubiera pasado nada, pero para mí, cualquier error era imperdonable. Al principio, las cosas no eran tan malas. Me esforzaba por ser un buen hermano mayor y llevarme bien con Kyle, pero a medida que crecíamos, él se volvió más insoportable. Asumió su posición de favorito, consciente de lo especial que era para mis padres, y eso lo hacía feliz, a menudo eclipsando mis logros. Mientras Kyle apenas se esforzaba en la escuela, salía de fiesta y apenas pasaba de curso, yo estudiaba sin descanso, obtenía buenas calificaciones y me graduaba, pero ¿quién recibía los elogios? Desde luego, no yo. Un recuerdo aún ardiente en mi mente es el de mi cumpleaños número 18. Era un gran día, una celebración planeada para reunir a amigos y familiares. Sin embargo, a mitad de la fiesta, Kyle decidió que era el momento perfecto para anunciar que estaba saliendo con una estudiante universitaria y que iba a abandonar la escuela para irse a vivir con ella. La reacción fue explosiva. De repente, mi cumpleaños quedó eclipsado por la gran decisión de Kyle. ¿Para empeorar las cosas? Luego resultó que su anuncio era solo una mentira para llamar la atención de nuestros padres y la familia. Esta tendencia continuó durante años. Decidí que, una vez me independizara, cortaría con esas comparaciones y favoritismos. Después de dejar la casa y terminar la escuela de negocios, ahorré dinero y trabajé duro para poner en marcha mi propio negocio con Eric, un socio. Armamos un plan detallado y nos sentíamos listos para dar el paso. Cuando finalmente presenté la idea a mis padres, mostraron un interés inusual en invertir. Sentí que, y por primera vez, me estaban apoyando. Sin embargo, justo en ese momento, Kyle apareció y de alguna manera los convenció de que yo no tenía las habilidades para tener éxito, que mi plan de negocio era demasiado arriesgado. Y, extrañamente, mis padres le hicieron caso. Todas las promesas de inversión desaparecieron de la noche a la mañana, dejándome completamente desilusionado. Ahí fue cuando perdí la paciencia. Estaba listo para comenzar algo importante, y ellos me quitaron el apoyo solo porque Kyle no se sentía cómodo con la idea de que yo destacara. En ese momento, entendí que nunca sería más que el segundo mejor para ellos y me fui de su casa, decidido a cortar relaciones por completo. No quería que Kyle interfiriera en mis sueños ni necesitaba el apoyo de mis padres. Aunque al principio fue difícil, sabía que era la mejor decisión. Después de que mi familia me traicionara, perdí el rumbo. Había dejado mi trabajo, y Eric, mi socio, también estaba en shock. Nuestro futuro era incierto. Perdí días pensando en cómo todo había salido mal. Sentía que mi idea de negocio era buena, así que reorganizamos todo e investigamos nuevas fuentes de financiamiento. Las llamadas en frío a posibles inversionistas fueron desalentadoras, hasta que finalmente una pequeña empresa decidió apoyarnos. Aunque era poco, fue un salvavidas.
Ajustamos nuestro presupuesto y decidimos operar bajo un modelo reducido hasta que pudiéramos demostrar nuestro valor. Los primeros meses fueron agotadores. Había noches en las que no podía dormir, pensando que todo se desmoronaría. Sin embargo, abandonar no era una opción. Ya había perdido el apoyo de mi familia, decidí que no iba a perder mi empresa también. Trabajando desde el sótano de un amigo para ahorrar dinero, Eric y yo seguimos adelante. Con el tiempo, conseguimos nuestro primer gran cliente. Esto lo cambió todo, dándonos el impulso que tanto necesitábamos. Pero entonces, cuando las cosas empezaban a mejorar, Kyle reapareció en mi vida queriendo hablar. Mi curiosidad se despertó, así que acepté su petición de hablar, pero no estaba preparado para lo que me diría. Me confesó que necesitaba mi ayuda y que estaba en problemas económicos. La arrogancia de este tipo me dejó sin palabras. Después de todo lo que había hecho para sabotearme, esperaba que yo lo rescatara. Le dejé claro que no era su salvavidas. Esa conversación me ayudó a liberar una parte de la carga que llevaba. Finalmente había cortado toda relación con mi familia tóxica. Eric y yo seguimos expandiendo la empresa, contratando personal y estableciéndonos en una oficina adecuada. Cada logro me recordaba que todo lo había logrado sin ellos, y por primera vez me sentí realmente libre. Lo que no me esperaba era que la historia aún no había terminado y no sería algo agradable. Mis padres, junto con Kyle, pronto irrumpirían en mi vida nuevamente, arrasando con todo. Casi todo estaba en calma, hasta aquella tarde de domingo en que el silencio se rompió con un golpe en la puerta. No esperaba a nadie, así que me confundió ver a mis padres en el umbral. Encontrarme con ellos después de tanto tiempo se sentía raro. Especialmente considerando que nuestra última conversación había terminado tan mal. Sus rostros mostraban una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Podemos pasar?, preguntó mi padre, con una voz incierta. Dudé un momento, pero finalmente me hice a un lado y los dejé entrar a mi apartamento. Sentados en la sala, me preparé para escuchar alguna explicación o, quizás, una disculpa. En su lugar, empezaron con una charla trivial, fingiendo interés en mi vida y mis asuntos de trabajo, lo cual se sentía forzado y poco sincero después de lo que había pasado entre nosotros. Después de una eternidad de una charla incómoda, mi padre finalmente tocó el tema. Se habla mucho de tu éxito por aquí, parece que a tu empresa le va muy bien, comentó. Intrigado por saber a dónde iba a parar esa conversación, asentí y entonces mi madre intervino, insinuando que, dado el éxito de mi empresa, tal vez sería el momento de que ellos invirtieran en ella. Sentí la sangre hervir. Eran las mismas personas que me abandonaron cuando más los necesitaba y ahora querían una parte ridículo. Les respondí directo, ¿quieren invertir en mi empresa ahora? Después de que me dieron la espalda en mi momento de necesidad. Sus rostros se tornaron amargos, pero mi madre continuó con una voz temblorosa, ¿como tus padres? Simplemente queremos compartir tu logro. Yo veía claro a través de su falso interés, querían el reconocimiento, la posibilidad de presumir, no formar parte de mis éxitos de verdad. Les dije sin rodeos que la oportunidad de estar en mi vida ya había pasado. Mi madre comenzó a llorar, diciendo que yo había cambiado, que me había vuelto demasiado independiente. Sus palabras solo confirmaban mis temores, querían retomar esa relación en la que Kyle era el hijo favorito, y yo solo un elemento secundario. Váyanse, les dije con firmeza. No tengo nada más que decirles. Sentí alivio y resentimiento mientras se marchaban, contento de que se fueran pero aún sorprendido por su total falta de autocrítica. Horas más tarde, llegó lo inevitable, una llamada de Kyle. Exigió una disculpa de mi parte y no perdió tiempo en acusarme de faltarles al respeto a nuestros padres. Yo me eché a reír. No les debía nada, mucho menos una disculpa. Le recordé cómo había saboteado mi empresa y me había ignorado, reforzando mi punto de vista. Con la sensación de final, bloqueé sus números. Había terminado. Pasaron unas semanas, y justo cuando sentía que por fin podía relajarme, una llamada de mi amigo Jake cambió todo. Me dio una noticia impactante sobre Kyle. ¿Has oído lo que está pasando con tu hermano?, me preguntó. Claramente alterado.
Me preparé para lo peor. Resulta que Kyle estaba en un terrible estado financiero. Jake me detalló cómo Kyle había estado fingiendo ser un exitoso empresario mientras vivía de préstamos y ayudas. La realidad era muy distinta a la que había hecho creer a nuestros padres. Se estaba ahogando en sus errores y tenía deudas inmensas. Me reí, sin estar muy seguro de por qué. El karma finalmente lo había alcanzado. Lo que más me sorprendía, sin embargo, era que mis padres no supieran cuán mal estaba Kyle. Aún vivían en la fantasía de que era una especie de historia de éxito. Me di cuenta de que ellos habían sido engañados de la misma manera en que me engañaron a mí antes. No sentía ninguna obligación de salvarlos esta vez. Ya había cumplido con mi papel de hijo responsable, no iba a volver atrás. Había construido mi vida sin ellos. Días después, mi madre me llamó entre lágrimas para decirme que Kyle estaba superado por sus deudas y ellos apenas podían sostenerse. Y escuché su súplica de ayuda. No puedo hacerlo, respondí con frialdad. Siempre lo eligieron a él antes que a mí, ahora les toca arreglárselas. Ella siguió llorando, pero yo permanecí inmóvil. Desesperada, mi madre pidió que al menos lo pensara. Guardé silencio en lugar de responder. Fueron sus decisiones las que los llevaron a esta situación, no iba a ser yo quien la solucionara. Una semana más tarde supe que Kyle había tenido que vender su coche para pagar una deuda. No sentí compasión, había vivido dependiendo de todos para resolver sus errores y ahora estaba pagando por ello. Yo seguía adelante con mi empresa, cada vez más fuerte, mientras Kyle se hundía más. Mis padres apenas lograban sobrevivir y aún así continuaban rescatándolo. Era una escena triste, pero ya no era mi problema. Había roto esos lazos y no me sentía culpable. Sentía que por fin había cortado el vínculo de una vez por todas. Unos meses después, mi tía Linda me llamó. Era la única en la familia capaz de ver a través de la fachada que mis padres habían creado en torno a Kyle, y la persona con la que me sentía más cómodo. Sonaba sombría. Creo que deberías sentarte para esto, me dijo. Aunque no quería escuchar malas noticias, le pedí que siguiera. Me contó que mis padres estaban vendiendo su casa. Me quedé sin aliento. Estaban vendiendo su casa, aquella casa que habían jurado nunca dejar a Kyle. Mi tía aclaró que la situación había empeorado tanto que mis padres necesitaban venderla para pagar los gastos legales de Kyle. Estaban completamente endeudados, pero aún creían que Kyle encontraría la manera de salir adelante. Vivían en total negación. Quedé impactado. Habían construido su vida alrededor de ayudar a Kyle y ahora lo estaban perdiendo todo por él. Pero lo más difícil de asimilar fue saber que empezaron a difamarme. Decían que yo era el hijo egoísta que los había abandonado. Mi tía Linda me pintaba como el villano en su triste historia, y varios familiares empezaron a creer su versión. Me parecía intolerable. Llamé a mis padres después de hablar con mi tía. Mi madre atendió, con un tono de voz como si hubiera estado llorando. «¿Llamas para ofrecer ayuda?», dijo apresurada, sin siquiera molestarse en ser cortés. «¿Estás diciendo a la familia que yo debería ayudarte a salvar la casa?». Contuve la rabia que sentía arder en mi interior. Su silencio me decía todo, así que continué: «¿Estás propagando mentiras sobre mí?». Finalmente admitió que se sentía terrible. «¿Y entonces, querían mi ayuda?». Cuando me retrataron como el malo, fue algo increíble. ¡Qué estupidez! Le dije a mi tía que no había ninguna posibilidad, ni en 1000 infiernos, de que los ayudara después de sus mentiras y engaños. Luego, mi padre llamó y la conversación dio un giro brusco. Me acusó de haber abandonado a la familia, insistiendo en que tenía la obligación de ayudar y arreglar las cosas. Me gritó, y yo respondí en una explosión de rabia que llevaba años acumulada: «Hace mucho. Ustedes decidieron apoyar a Kyle y me echaron a los leones para proteger a su precioso hijo. Ahora están cosechando lo que sembraron. Limpiar su desastre no es mi trabajo». Mi padre intentó discutir, pero no tenía paciencia para escuchar más. Colgué. Finalmente, encontré un cierre a todo eso.
Unas semanas después, la tía Linda me llamó de nuevo. Esta vez me dijo que mis padres se habían mudado a un pequeño apartamento después de vender la casa. Apenas les alcanzaba para cubrir los gastos. Matt había desaparecido, aparentemente huyendo de la responsabilidad y viviendo a costa de amigos. Me quedó dolorosamente claro que mis padres habían dado todo por Kyle y ahora no tenían nada. En cuanto a su situación, no sentía culpa alguna. Hace tiempo tomé mi decisión y, al fin, estaba en paz con ella. Me mantuve alejado de mi familia mientras ellos se venían abajo. Mientras tanto, mi vida y mi empresa florecían, y encontraba satisfacción en mi autonomía. Pero entonces, una noche, recibí un mensaje inesperado de una familiar con la que no había hablado en años. Amy, mi prima, se puso en contacto y me dijo, «Oye, ¿podemos hablar sobre Kyle?» Suspiré, sintiendo esa misma irritación de siempre, pero, curioso por saber lo que tenía que decir, acepté. Cuando hablamos, Amy me puso al corriente de lo último que había ocurrido. Kyle aparentemente había tocado fondo. Estaba a punto de perderlo todo y necesitaba ayuda desesperadamente. La escuché mientras me contaba cómo se había distanciado de casi toda la familia en estos años. Amy me dijo que él intentaba contactar a mis padres otra vez y no pude evitar reírme, incrédulo y divertido. El mismo hombre que había destrozado mi vida, ahora buscaba ayuda. Respondí de inmediato, «Dile que no cuente conmigo». Amy comprendió, aunque noté que le dolía por él. Él tomó sus decisiones y ahora debe lidiar con las consecuencias. Cuando insistió en que la familia debería mantenerse unida, me negué. Días después, mi madre me llamó, quería verme. Aún con reservas, accedí, preguntándome qué podían querer de mí ahora. Nos sentamos y mi madre estaba muy callada. Me dijo que Kyle sabía que había cometido errores y estaba intentando redimirse. Me preguntó si al menos consideraría la posibilidad de reconectar con él. Mirándola directamente a los ojos, respondí, ustedes tomaron sus decisiones y ahora tienen que vivir con ellas. No me interesa volver a ese ambiente tóxico. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, pero yo permanecí firme. Había encontrado mi libertad y no iba a dejar que me arrastraran de nuevo a su disfunción. Después de ese encuentro, todo volvió a asentarse. Me concentré en mi empresa y en su expansión, libre del peso de mi pasado. Finalmente, me enteré a través de conocidos que Kyle se había mudado de ciudad, tratando de empezar de nuevo, lejos de sus errores. Saber que mis padres ahora pagaban por sus decisiones me dio un cierto consuelo. Aunque no pude evitar sentir una ligera tristeza por lo que pudo haber sido. Pero, al final, entendí que mi éxito me pertenecía solo a mí. Había luchado para liberarme de los lazos de disfunción en mi familia y supe al fin que había elegido sabiamente. Hace 3 años rompí relaciones con mi familia y por fin sentía libertad. Mi empresa prosperaba y por primera vez disfrutaba de una paz tranquila y serena. Justo cuando empezaba a saborear esta nueva calma, el destino decidió entrometerse de una manera que nunca hubiera anticipado. Una tarde de domingo cualquiera, estaba en casa descansando, cuando de repente me sobresaltó un golpe en la puerta. Como no esperaba a nadie, mi corazón se aceleró al acercarme. Mis padres estaban ahí, con expresiones de incertidumbre y quizás una pizca de esperanza. Abrí la puerta y vi una escena que no había presenciado en años. ¿Podemos entrar?, preguntó mi padre con voz tensa. Contra mi mejor juicio, me hice a un lado y les permití entrar. Nos acomodamos en la sala y me preparé para la incomodidad que intuía. Esperaba una disculpa o al menos algún reconocimiento de nuestro difícil pasado. Pero sus palabras fueron meras conversaciones superficiales, preguntas sobre mi vida y trabajo. Finalmente, tras lo que parecieron siglos, mi padre fue al grano. Desde que te alejaste de mí en el momento que más te necesitaba. Sus expresiones cambiaron y la fachada de preocupación se desmoronó. Solo queremos ayudarte, comenzó mi madre. No, respondí con convicción. Deberían ayudarse entre ustedes. Esto habla más de su necesidad de aprobación que de la mía. Ustedes tomaron decisiones y ahora tienen que vivir con las consecuencias. Me levanté para señalar el fin de la conversación.
Se fueron y me sentí aliviado de que se marcharan, aunque no pude evitar una ligera asombro ante su absoluta falta de autoconciencia. Unas horas después, Kyle me llamó. Hablar con él de nuevo me dio náuseas. No perdió tiempo en lanzar un ataque sobre cómo había ofendido a nuestros padres y cómo debería haberme disculpado de inmediato. ¿En serio?, solté con una risa sarcástica. No les debo nada. Recuerda que tú fuiste quien destruyó mi vida. Sus débiles excusas sobre la lealtad familiar y la unidad salían mientras él mismo había convencido a nuestros padres de cortar el apoyo a mi empresa. ¿Quieres hablar de familia? Me arrojaste debajo del autobús cuando te convenía. Colgué y sentí una liberación al fin, rompiendo con su ciclo destructivo. Decidí mantenerme así. Bloqueé sus números y con Eric nos enfocamos en nuevos clientes y tareas mientras mi negocio seguía creciendo. Fue agradable estar libre de conflictos familiares, pero justo cuando pensaba que podía relajarme, un amigo me llamó con información inquietante. ¿Te enteraste de cómo está Kyle?, preguntó en voz baja. Me preparé, esperando lo peor. Resultó que Kyle estaba en una grave crisis financiera, viviendo una mentira y presumiendo ser un empresario exitoso mientras se hundía en deudas. Reí, sin poder evitarlo y sin apenas sentir compasión. Ahora, Kyle estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Di todo de mí para expandirme, pero me enteré por rumores que mis padres seguían intentando mantener las apariencias, actuando como si todo estuviera bien mientras rescataban a Kyle de sus crecientes deudas. Esto no podía continuar. Me di cuenta de que sus vidas siempre habían girado en torno a ayudar a Kyle, así que era natural que la realidad finalmente los alcanzara. Yo estaba creando una vida propia, libre de su influencia y de las expectativas que alguna vez me habían retenido. Justo cuando me estaba acomodando, mi madre llamó frenéticamente. Sonaba aterrorizada, aunque intentaba mantener la calma. Con voz ahogada, soltó las palabras rápidamente: Kyle está en problemas y estamos perdiéndolo todo por él. Intentamos mantenerlo a flote. Escuché mientras describía cómo habían vaciado sus fondos. El desastre que él había creado los estaba dejando al borde de perder su casa. Me sentía confundido y enfadado al mismo tiempo. Ella se detuvo: elegiste ponerte de su lado en lugar de apoyarme a mí, ahora tendrás que lidiar con ello. Mi madre insistía en suplicarme, pero me mantuve firme, no me dejaría arrastrar de nuevo a su caos. Pasaron los días y luego las semanas, y la situación de Kyle empezó a desmoronarse. Me negué a intervenir, aunque mis padres aún intentaban protegerlo de las consecuencias de sus actos. Ellos ya habían elegido su camino, yo estaba decidido a seguir el mío, libre de su influencia tóxica. Mientras Kyle continuaba en espiral hacia abajo, sentía una satisfacción interna al saber que, y por fin, me había liberado del ciclo de disfunción. Cuanto más me desprendía, más comprendía que mi éxito estaba cimentado en mis propios términos y nadie podía arrebatármelo. Estaba escribiendo una vida para mí mismo, libre del peso de mi historia, aunque, en el fondo, sentía que la historia seguía incompleta y que las decisiones de mi familia aún tendrían repercusiones en el futuro. Me preparé para lo que viniera. Pasaron los meses y creía haber escapado finalmente del caos que mi familia había traído a mi vida. Mi empresa iba bien y estaba creciendo personalmente a gran velocidad, pero justo cuando estaba a punto de disfrutar la tranquilidad, recibí una llamada inesperada que cambió las cosas por completo. Era mi tía Linda, el único miembro de la familia en el que siempre había sentido que podía confiar. Ella nunca había comprado la idea de que Kyle era un prodigio. Había sido una voz de razón en medio de la tormenta. Un nudo empezó a formarse en mi estómago cuando su nombre apareció en mi teléfono. Quizás quieras sentarte para esto, me advirtió, su voz un tanto apresurada. Mi corazón se hundió, aunque no estaba sentado, su comentario pesaba sobre mí como una losa. ¿Qué sucede?, pregunté, preparado para cualquier noticia. Ella dijo: tus padres están poniendo su casa en venta. Me sobresalté: ¿vender su casa? ¿Por qué actuarían de esa manera? Siempre insistieron en que sería nuestra casa familiar.
Tía Linda suspiró profundamente. Es por Kyle, las cosas han empeorado. Está en un estado bastante lamentable. No solo ha sido imprudente, sino que uno de los negocios con los que intentó colaborar lo está demandando en este momento. La realización me golpeó como una bofetada en el rostro. Toda la deuda que ha acumulado y tus padres están preocupados por cubrir sus gastos legales. Nunca supe hasta qué punto mis padres llegarían para proteger a Kyle, incluso a costa de su propia estabilidad. ¿Realmente están promoviendo todo para él?, pregunté asombrado. Exactamente, dijo tía Linda, siguen creyendo que él superará esto. Consideran que es solo un obstáculo temporal. Moví la cabeza en señal de incredulidad. Preferirían culparme a admitir que cometieron un gran error al ponerse del lado de Kyle. Aunque agradecía su ayuda, la idea de ver a mis padres una vez más me inquietaba. Arrastrar tu reputación por el lodo de esta manera es injusto, dije con un tono de decepción. ¿Qué debería hacer? Tienes que decidir si quieres enfrentarte a ellos o dejarlos ir, declaró tía Linda. Su voz se volvió aún más frenética. ¿Ahora te inclinas por ocultarlo para motivarme a intervenir? Esa es tu forma, mi incredulidad era evidente. Decidiste protegerlo de mí porque ahora te conviene. ¿Quieres que arregle las cosas mientras mi padre apenas puede articular disculpas? No quería escuchar más disculpas de ellos, era la última vez que hablaríamos. Le dije, deberían pedir ayuda a Kyle si la necesitan, después de todo, él es su favorito. Colgué con el corazón palpitante, aunque la rabia persistía. Sentí como si me hubieran quitado un gran peso de los hombros. Habían intentado controlarme una última vez. Pasaron semanas mientras luchaba por retomar mi rutina. Me concentré en mi empresa, decidido a mantenerme alejado del caos de mi familia. Luego, tía Linda volvió a llamar, esta vez con noticias aún más desalentadoras. ¿Tus padres vendieron la casa? Se están mudando a un pequeño apartamento y apenas sobreviven. Me sorprendió, aunque no me sorprendió del todo, parecía que finalmente habían llegado a su límite. ¿Y Kyle?, pregunté en voz baja, temiendo la respuesta. Tía Linda murmuró, se ha ido. Nadie está seguro de dónde está. Moví la cabeza, sintiendo una mezcla de compasión y desprecio. La última vez que se supo de él, estaba viviendo con unos amigos en otra ciudad, evitando sus problemas. Mis padres habían perdido todo, aunque en este punto ya no sentía pena por sus decisiones. Pues entendía que tenían sus motivos. Con el tiempo, la verdad de mi situación se volvió más evidente, ahora, sin nada. Mis padres habían arruinado sus vidas en su incansable protección de Kyle. Yo estaba estableciendo mi propia vida, una libre de su drama. Aunque fue una lección difícil, fue una que tenía que aprender, a veces. Los lazos familiares podían ser más negativos que positivos. Habiendo finalmente tomado las riendas de mi destino, estaba decidido a no permitir que su disfunción volviera a arrastrarme. Sentí una calma inusual apoderarse de mí. Había luchado demasiado por mi libertad como para permitir que su caos volviera a entrar en mi vida. Mi camino era mío y estaba listo para ver a dónde me llevaría. Tras la tormenta de los últimos meses, sentía que finalmente me había separado lo suficiente de mi familia. Estaba orgulloso del progreso que había logrado mientras me enfocaba en mi empresa, pero otro giro inesperado llegó justo cuando creía que podía finalmente relajarme. Mi teléfono vibró con un mensaje una noche mientras terminaba de trabajar, era de tía Linda. ¿Podemos hablar? Es sobre Kyle, escribió. Mi corazón se encogió, aunque sabía que tenía que escuchar lo que tenía que decir. No estaba seguro de querer revivir ese periodo de mi vida. Acordamos vernos en una cafetería al día siguiente. Tía Linda parecía preocupada cuando llegué, frunció el ceño mientras me hacía una señal para que tomara asiento. Me alegra que hayas venido, dijo suavemente. Cuéntame, ¿qué está pasando?, dije, preparado para cualquier noticia que tuviera. Tus padres están peor de lo que imaginaba, dijo, tratando de mantener la cabeza fuera del agua. Han estado evitando a la familia, pero Kyle está trabajando para volver a ganarse su favor. Empecé a poner los ojos en blanco. Naturalmente, ahora que están en problemas, veo una oportunidad para regresar.
La tía Linda asintió, su rostro mostraba una preocupación evidente. Aún así, es peor que eso, dijo. No solo está tratando de ponerse en contacto, también ha estado pidiendo dinero otra vez. La frustración creció dentro de mí. Él está en más problemas de lo que ellos imaginan, ¿por qué no pueden verlo? Solo los arrastrará una vez más intentando que lo mantengan a salvo. Ya lo han perdido todo, pensé. Ella continuó, con compasión en su voz, sé que parecen atrapados en un ciclo de permisividad. Pero tus padres están desesperados, creen que tienen obligaciones hacia él. Solté una risa amarga al pensar en cómo podrían salvarlo esta vez. Solo miren a dónde han llegado después de años intentando salvarlo. La tía Linda se inclinó hacia adelante, su rostro reflejaba sinceridad. Es un pozo sin fondo de malas decisiones y excusas, comentó. Quizás esta sea tu oportunidad de intervenir. Vacilé. Tal vez, si pudieras hablar con ellos, podrías ayudarlos a ver la verdad sobre Kyle antes de que sea demasiado tarde. Parte de mí quería dejar que resolvieran su propio lío y lavarme las manos por completo, sin embargo, otra parte de mí sabía que perderían mucho más si me mantenía al margen. Necesitaba tiempo para pensar mis opciones, así que respondí finalmente, lo pensaré. Después de nuestra conversación, luché con la idea de contactar a mis padres una vez más y pasé días enteros en un estado de incertidumbre. Aun con todo lo sucedido, no podía sacarme de la cabeza la idea de que al menos les debía un intento por guiarlos hacia la verdad. Decidí llamar a mi madre. Ella respondió con una voz dudosa, casi reticente, «Hola». Se produjo un largo silencio antes de que dijera, «Mamá, soy yo. Podemos hablar de Kyle». Intenté mantener un tono constante. La escuché inhalar profundamente. Creo que deberíamos tener una conversación seria. ¿Cuándo y dónde? Sugerí que nos encontráramos en un parque neutral. Un lugar donde pudiéramos hablar libres del peso de nuestro pasado. Nos reunimos, y el conflicto era claro mientras nos sentábamos en un banco. El sol parecía intentar hacer que nuestra situación fuera más llevadera. Gracias por venir, dije, eligiendo mis palabras con sumo cuidado. Han perdido mucho tratando de salvarlo, ¿no es momento de comenzar a considerar su propio bienestar? Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Estoy aquí porque no sé qué hacer, dijo. Quiero ayudarte a encontrar un camino hacia adelante, libre de Kyle. Deben reconstruir su vida. Hablamos durante lo que parecieron horas. Le mostré la realidad de la situación de Kyle y sus años de manipulación familiar. Observé cómo su comprensión se desarrollaba progresivamente mientras luchaba con la realidad. Me invadió una sensación de alivio. No lo están rescatando esta vez, aunque Kyle no lo está tomando bien, advirtió la tía Linda. Déjalo que exprese lo que quiera. Intenta dominarlos una vez más y dice que si no lo ayudan es porque no lo aman. Todo es parte de su juego, dije con gran determinación. No pueden permitir que sus manipulaciones controlen más sus vidas. Los meses siguientes fueron una mezcla de progresos y retrocesos. Aunque mis padres lucharon con su decisión de dejar de ayudar a Kyle, comenzaron a apoyarse el uno en el otro, enfatizando su propia felicidad. Buscaron ayuda profesional y empezaron a reconstruir sus vidas. En cuanto a Kyle, intentó contactarme varias veces, pero bloqueé sus mensajes, decidido a mantener mi distancia. No quería encontrarme atrapado nuevamente en su caótica existencia. Finalmente, supe que Kyle se había mudado otra vez, esta vez buscando nuevas oportunidades en otro lugar. Sentí una mezcla de tristeza y alivio, él se había ido, pero para mí ya no significaba nada. Por fin, sentí paz mientras mi propia vida seguía creciendo y mis padres se concentraban en su rehabilitación. Después de haber luchado valientemente por mi libertad, estaba satisfecho con la vida que había construido lejos de la mala influencia de mi familia. Al final, me di cuenta de que a veces los problemas más difíciles que enfrentamos son los que nos pertenecen. Defender mi propia felicidad parecía ser un logro digno de celebración. Aunque la vida estaba lejos de ser perfecta, por fin estaba en mi propio camino hacia la sanación, el crecimiento y la esperanza de un futuro más brillante.